En la W hablan los ministros. Pues protagonista de la noticia del fin de semana, la orden que dio el señor ministro y la presencia de el equipo de gobierno en zonas pues muy difíciles, zonas que pudieron ellos mismos constatar estaban controladas por disidencias de las FARC. Pues una operación Perseus, una operación sin precedentes, volvió al Plateado, se metió en lo más profundo del departamento del Cauca y puso orden en la casa. Señor ministro Iván Velázquez, ministro de la Defensa Nacional, gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, muchas gracias a usted por esta entrevista. Señor ministro, ¿qué fue lo que más le sorprendió de lo que usted encontró cuando entró con la tropa al Plateado? Bueno, en realidad yo he venido atento a toda la operación desde hace ya varias semanas, cómo se ha venido diseñando, de manera que he estado más o menos familiarizado con la situación allá y con lo que significa el control que ha venido ejerciendo o venía ejerciendo ese grupo de la Carlos Patiño. Me pareció, para ya limitarme a la pregunta, el temor de la comunidad creo que fue lo que más me sorprendió. Pero es un temor muy comprensible. Es una comunidad que ha estado dominada desde hace varios años por esas disidencias que han ejercido un poder, un control muy fuerte, de manera que el hecho de la presencia primero del ejército y luego seguramente la llegada nuestra como de mucha expectativa, pero como igualmente me lo expresaban muchos pobladores, temor por lo que pudiera suceder. Varios me decían, usted sabe con quiénes estamos aquí, y esa es una realidad todavía ahora. A pesar de la presencia del ejército, nosotros sabemos que hay miembros de la Carlos Patiño en el pueblo y que están tratando de controlar y de vigilar cualquier relación que la comunidad pudiera tener con el gobierno o con las fuerzas militares. Sí, ministro, nosotros pudimos llegar hasta el Plateado, acompañamos a esa delegación del gobierno y de las fuerzas militares que llegó hasta ese punto y pudimos constatar evidentemente el miedo de las personas. Piden inversión, pero están siendo presionados por las disidencias de las FARC. ¿Cómo ustedes van a garantizar, porque seguramente se va a venir una arremetida a las disidencias de las FARC contra la fuerza pública, que la población civil no quede en la mitad y que ustedes les puedan cumplir todo lo que les prometieron, ministro, en ese recorrido que ustedes hicieron por esas calles o esas pequeñas calles en las que se pudo hacer el recorrido por temas de seguridad? Claro, ese es el gran reto. Aquí yo creo que debemos mirar muy objetivamente la situación. Un territorio en el que hay grandes extensiones, miles de hectáreas dedicadas al cultivo de coca. Una organización criminal, narcotraficante, que está aprovechándose de las comunidades como mano de obra para el cultivo de coca, que la tienen a su servicio para el narcotráfico. Un temor entonces, una gran contradicción que se genera para esa organización ilegal, que van a perder esa fábrica que tienen, en la que tienen constituida la región. Una necesidad de la población de sobrevivir. La afirmación nuestra, que igualmente se la hacía a los pobladores que expresaban el temor, cuando, como lo han presentado algunos medios, algunos pobladores me decían, déjenos trabajar. Era el temor, porque en varias ocasiones hablé con algunos me expresaban lo mismo. Déjenos trabajar significa déjennos vivir, que nosotros podamos seguir obteniendo medios de subsistencia. El gran temor porque se fuera a producir una erradicación forzada y que esta era una operación militar contra la siembra de coca, y entonces lo que vendría después es arrasar los cultivos y dejar a la población
sin forma de sustento. Sí, ministro. Frente a una situación en esas condiciones, pero para contestarle la pregunta a José David, porque en unas condiciones de esa naturaleza, pues naturalmente que la población está a la expectativa. Esto va a ser otra promesa de gobierno. Aquí vinieron simplemente a decir, tranquilos, que vamos a llegar, llega la inversión social, el gobierno va a estar, pero luego nos va a dejar abandonados. ¿Cómo vamos a hacerlo? Y aquí hay un compromiso pleno del gobierno y naturalmente con las instrucciones que hemos recibido del presidente de la República. Pues esa fue una razón por la que estuvimos tantos ministros, porque era ver también desde las propias cabezas de las entidades que hay en la generación de confianza para una comunidad que naturalmente después de tantos años de no tener ninguna presencia del Estado es desconfiada, aunque conserva cierta esperanza. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Estamos definiendo dentro de los proyectos que tienen muchos ministerios en el Cauca, particularmente en Argelia, y dentro de Argelia con la priorización en el Plateado, las obras que podemos desarrollar de manera más o menos inmediata. El tema de la plaza de mercado, que es un reclamo de la población desde hace tiempos, el hospital, el mejoramiento de vías, en el programa de sustitución, en esto que decía, porque yo quiero insistir en lo que significa o significaba ese control tan pleno de la Carlos Patiño sobre un territorio que le ha servido justamente para desarrollar la actividad principal que ellos desarrollan, que es la del narcotráfico. Vamos a hacer en el programa de sustitución de cultivos, y de ahí también la presencia de la doctora Gloria Miranda, a quienes también en algunos espacios se pretendía ridiculizar su presencia. Esta funcionaria tan comprometida con el programa de sustitución de cultivos, vamos a generar una atención especial sobre el Plateado, en general sobre Argelia, pero en el Plateado, porque ese programa de sustitución acordado con las comunidades va a tener un impulso definitivo en ese territorio. Y aquí me parece importante anotar otro asunto, y es, como les decía a las comunidades, todo lo vamos a hacer acordado con ellas. Aquí no es que el gobierno llegó a imponer su poder y a hacer cosas que desde Bogotá se consideran que se deben realizar, sino las que en el sentir de la comunidad, en las necesidades de la comunidad, realmente se requieren. Sí, ministro, teniendo en cuenta que en la primera jornada de la operación Perseo en el corregimiento del Plateado se registró un ataque con explosivos lanzados con drones, ¿esta situación no fue prevista? ¿Estos 17 civiles heridos pudieron evitarse? Es una situación realmente complicada cuando una organización criminal utiliza a la población civil o realiza acciones de estas contra la población civil. Que la Carlos Patiño tuviera entre sus planes arrojar explosivos o granadas contra la población, realmente para mí resultaba no previsible. Hay un mecanismo en sistemas antidrones que se está implementando. Sin embargo, digo de acciones tan directas porque son de ataques específicos contra la población. Hemos visto y teníamos conocimiento, de ahí también la muy cuidadosa preparación del ingreso del ejército. Teníamos conocimiento como la Carlos Patiño, miembros de la organización, por ejemplo, y esto tenemos los videos que lo demuestran, cómo tomaban a un niño en brazos, un niño de 4 o 5 años en brazos, para caminar hasta una trinchera,
como para impedir que se pudiera actuar en su contra. Y este era un comportamiento muy permanente de la Carlos Patiño en el Plateado, es decir, acciones reales, efectivas, que ellos han pretendido poner en riesgo a la población civil, que no ha sido precisamente la acción del ejército, por el contrario, con todo el cuidado para que resultara la menor afectación a esa población. Ministro, hace un año la fuerza pública tampoco podía entrar al Plateado y de hecho en ese momento pues el gobierno y el presidente Gustavo Petro prometió que iban a recuperar ese territorio, sin embargo, pues eso no pasó. Hasta ahora estamos viendo que ustedes están pudiendo entrar, entonces yo sí quiero saber por qué no habían recuperado el territorio, por qué tuvo que pasar un año para que ustedes hicieran esta operación Perseo y por fin entrar allá. Lo primero que tenemos que recordar, porque ahora algunos dicen, ¿cómo es que se demoraron 2 años? Lo que primero tenemos que recordar es que hace 6 años no había presencia militar en el Plateado. Durante todo el gobierno Duque, el Plateado estuvo sin presencia militar. Que la policía salió hace unos 10 años, tal vez 10, 12 años de allá. Hace unos meses, tal vez el año pasado o principios de este año, vimos cómo todas las alturas del Plateado estaban con trincheras y que se inició una operación en este ejercicio de control de territorio, una operación que fue avanzando poco a poco, pero que fue recuperando esas áreas adyacentes al Plateado. No es que nos hayamos demorado un año para realizar esta operación. Esta operación en realidad se viene ejecutando desde hace más de un año. Lo que ocurre es que como se había permitido desde antes, en esa presencia no afectada del grupo ilegal en el Plateado, que asumieran un control de esta naturaleza, inclusive con las fortificaciones y las trincheras que tenían en el área rural alrededor de ese casco urbano, era necesaria una operación sostenida, pero con toda la seguridad para la población. No era ingresar de una vez a generar en una confrontación dentro del casco urbano una afectación grave para la comunidad. Claro. Entonces se vino recuperando como ha sido visto, porque esto no es novedoso, digo, en la presencia del ejército en el Plateado. Se fue recuperando, poco a poco se fueron recuperando las posiciones. Todavía días antes del ingreso al Plateado se producía desembarco de tropa en otras regiones cercanas al norte del casco urbano, hasta que, asegurada la zona, entonces se tomó la decisión del ingreso ya al casco urbano. Claro, ministro, usted lo ha dejado claro en la conversación que una cosa es llegar, y bueno, llegaron y están, pero ¿cómo se va a mantener la operación militar para que en 6 meses o en un año no estemos hablando otra vez de lo mismo? Porque esto tiene que ser a largo plazo, y sostener ese largo plazo es un despliegue de hombres, es un despliegue costoso, y es un despliegue de seguridad para que esos hombres que estén ahí no queden expuestos a ataques. ¿Cómo se va a hacer eso? Claro. Es un despliegue costoso, pero es un despliegue que ya está definido, que asumimos que va a ser una operación sostenida. Aquí no es, era igualmente una de las preocupaciones de habitantes del Plateado. Llega el ejército y se va dentro de una semana y nos deja en peor situación que como nos encontró. Aquí, y es el compromiso del gobierno, de las fuerzas militares, el ejército va a permanecer el tiempo que sea necesario para estabilizar la situación. Pero adicionalmente es el ingreso de la Policía Nacional, que igualmente va a establecerse en el Plateado con todas sus capacidades. Es un ingreso que esperamos se realice en los próximos días, 1 o 2 semanas. Se está en esa preparación, pero igualmente la presencia de las instituciones del Estado, del gobierno, si efectivamente logramos poner en marcha
estos programas sociales, esto va a generar un cambio, una transformación real de ese territorio. Eso es lo que nosotros tenemos el compromiso de mantener el ejército cuanto tiempo sea necesario, y aun cuando ya exista el control de la policía dentro del casco urbano, el ejército tendrá que permanecer también en las zonas perimetrales. Ministro, ¿y de qué dependería que logren ustedes mantener ese esfuerzo de las instituciones? También le pregunto, anoche se realizaría un consejo de ministros o una reunión en la que se fijaría la fecha de la próxima visita del gobierno, incluido el presidente. ¿Para cuándo será esa visita? Lo tenemos, el Consejo de Ministros se va a realizar el día de hoy, en realidad. Ahí definiríamos con el presidente la visita. Habíamos calculado antes de la visita nuestra que el presidente debería llegar 1 o 2 semanas después. Nosotros debemos establecer esos proyectos concretos para ejecución en diversos tiempos, unos que serían de ejecución inmediata, en lo que ya ministerios tienen, porque se venía avanzando en el diseño de proyectos, la capacidad para empezar muy pronto, otros de mediano plazo. Está, por ejemplo, el tema de la vía de Argelia al Plateado, que es una decisión de gobierno que se ha venido en el diseño, está también para iniciar su ejecución. En fin, lo que pensamos es, lo que hemos considerado, con el concurso de todos los ministerios que tendrían que aportar al desarrollo de la región, la definición de los programas específicos y la decisión del inicio de la ejecución, de manera que el presidente, como él mismo lo ha manifestado, llegaría y de manera directa con las comunidades en la presentación de lo que significaría la oferta gubernamental de transformación del territorio. Señor ministro, pero esta llegada de la institucionalidad y por supuesto de usted y las fuerzas militares al Plateado, ¿puede considerarse ya como la recuperación absoluta de la zona del Cañón del Micay por parte del Estado colombiano, o este apenas es un hito, pero faltan muchos más para lograr el absoluto control en una zona que está dominada por el narcotráfico y por la minería ilegal? Este es un proceso que se viene ejecutando desde hace más de un año, que ha tenido consolidación en el control en áreas de ese territorio, que la llegada al casco urbano del Plateado es uno de los elementos que integran ese control definitivo que se debe tener sobre el territorio, pero que debemos continuar en las operaciones para poder afirmar que se tenga el control legal efectivo de todo el Cañón del Micay. Señor ministro, ligado a esta operación Perseo, el presidente consideró, luego del bombardeo de las disidencias que dejó un saldo de heridos de 14 civiles, la posibilidad de bombardear a las disidencias de las FARC. Pero también se conoció que se están instrumentalizando niños que por 5.000 pesos los enviarían casi que de mensajeros bomba para que atentaran contra las fuerzas militares. Y queda comprobado que la paz también es posible siempre y cuando haya mano dura por parte del gobierno, como lo acaba de demostrar en esta operación. ¿Va a ocurrir eso? ¿Se va a fortalecer los ataques y la ofensiva militar? La ofensiva militar es una disposición que se ha dado desde el inicio. Siempre en la realización de operaciones ofensivas por parte de las fuerzas militares, con todas las capacidades que desde el gobierno también podemos fortalecer en el ejército, en las fuerzas militares en su conjunto. De manera que la disposición de desarrollar ataques como estos, venimos de una operación también en el sur del país, en la que se ha avanzado
en el mismo propósito de control de territorio en las zonas de Meta, Caquetá, Guaviare. Es decir, hay unas fuerzas militares activas, cumplidoras de su responsabilidad y un respaldo absoluto del gobierno a ese accionar de las fuerzas militares. Señor ministro, la última pregunta no tiene que ver con Pegasus, porque creo que el caso Pegasus no aguanta una hipótesis más. Todas las semanas tenemos una hipótesis distinta y lo que corresponde es que las autoridades nacionales e internacionales le cuenten al mundo lo que encontraron, la verdad del caso Pegasus. La última pregunta, ministro, es sobre el tema que ha sido preocupación para usted y para la Fuerza Aérea, el tema de nuestros aviones. Me parece entender que ya se tomó una decisión sobre el relevo de nuestros CAFIR. Estamos en el proceso. Ya la Fuerza Aérea hizo la última evaluación de todas las ofertas. Esperamos la decisión presidencial, pero la voluntad de la sustitución de los CAFIR es algo que está definido por el presidente de la República. Nos debe dar la señal de alargada, precisamente ya para la evaluación definitiva de esas ofertas de las que Fuerza Aérea hizo la preevaluación y tiene un concepto sobre esas propuestas presentadas, de manera que esperamos que pronto podamos ya dar la noticia de cómo se desarrollará ese proceso de sustitución. O sea, ministro, las ofertas que ya conocimos, los países que aspiran, que ya conocimos, entran ahora sí al partidor. Sí, porque es que también, dado que las ofertas se habían presentado desde finales del 2022, hubo una actualización en el 2023, ahora una última actualización que ya presentaron todos los oferentes, que es la que digo precisamente la Fuerza Aérea hizo la evaluación última de manera reciente, que ya es la que servirá para la decisión del presidente de la República. Ministro, qué pena molestarlo a usted con semejante operativo encima y sobre todo que no se quede en un anuncio o en una visita, sino que esa gente recupere la confianza en las instituciones. Por su tiempo, muchas gracias, ministro. No, muchas gracias a ustedes y gracias además porque yo creo que este es un tema sobre el que debemos reflexionar en el país. Cuando uno ve reacciones como algunas que se han expresado durante este fin de semana, tiene que por lo menos manifestar el asombro de tantas personas que en el país han mostrado que parece que su interés no es porque haya un control efectivo del territorio, sino que de todo se hace una discusión política que en este momento creo que debe dejarse de lado. Hay una situación real y en la que en todas mis intervenciones en el Congreso, en las discusiones, en las sesiones de control político, todos hemos llegado a un acuerdo y es el tema de la seguridad es un tema que debe estar despojado de cualquier controversia ideológica. Aquí estamos trabajando para toda la población, en beneficio de toda la población y precisamente toda la población desde todos los sectores tenemos que ponernos de acuerdo para desarrollar las mejores acciones precisamente en defensa de la comunidad, que es nuestro deber. Muchas gracias. Ministro, pero permítame, es que ahí debo ir a la jurisprudencia de mi compañero Alberto Casas. Pero ¿quién comenzó? Porque usted dice que no está de acuerdo con la manera como se le dio lectura a la decisión que tomó el gobierno. Pero es que el fin de semana el actual gobierno dijo que había sido abandono del anterior gobierno o una decisión de sacar a las autoridades de allá. Entonces, me imagino que cuando usted dice que un sector no estuvo de acuerdo con lo que ustedes están haciendo, es porque también se sintieron tocados cuando ustedes dicen que fue el anterior gobierno el que dejó a su suerte al plateado. No, porque lo que yo digo es que aquí estamos frente a una situación objetiva. ¿Qué es lo que nos muestran los hechos?
que hace más de 10 años no hay policía en el Plateado, que hace por lo menos 6 años no hay presencia militar. Entonces, uno afirmar, pero ¿cómo es posible que apenas 2 años después de haber iniciado este gobierno se les da por entrar al Plateado? Cuando además eso no tiene ni siquiera un apoyo en la realidad. El Plateado, el casco urbano del Plateado es solo un pequeño punto dentro de toda esa geografía que ha estado bajo el control de esas organizaciones criminales. Desde hace más de un año se vienen adelantando operaciones de estabilización, de manera que se va incrementando en el control del territorio hasta que fue posible llegar al casco urbano. Lo que debemos estar todos en el país satisfechos es porque el ejército demostró su profesionalismo, llegó a un centro poblado donde viven 8.000 personas, que tiene una presencia de población circunvecina de 4.000 adicionales. Es decir, que es un poblado en el que se mueven 12.000 personas y que el ejército hubiera podido realizar este operativo con el profesionalismo que demostró, sin que hubiera un solo herido de la población civil, yo creo que es algo que debe ser destacado y que revela cuál es la naturaleza de la fuerza pública que tenemos, cuál es la naturaleza del ejército que tenemos y cómo nosotros hacemos realidad lo que hemos afirmado. Primero que todo, la defensa de los derechos humanos, y es un ejército que actúa respetando, protegiendo los derechos humanos. Me parece que esos son aspectos mucho más destacables en los que todo el país, independientemente de cualquier tendencia política, debería estar resaltando en estos momentos. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, que esté muy bien.